Palabra pastoral de entre semana, miércoles 18 de noviembre de 2020. Apóstol Gerardo Zanotti. Hoy, en este miércoles, celebramos el Día de Arrepentimiento y Oración y el texto vinculado está en Salmos, en el capítulo 130, en los versículos 1 al 4. Ahí dice: de lo profundo, Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y Dios salva al pecador que suplica por la ayuda, a ese pecador que arrepentido suplica por la ayuda de Dios y para la salvación de su alma. Y lo primero y fundamental es que nos podamos dar cuenta que tenemos algo de lo que arrepentirnos. Un siervo hace muchos años nos enseñaba que teníamos que hacer un ejercicio, no virtual, sino real, mirarnos al espejo y preguntarnos si esto que estamos llevando, si esto que estamos sintiendo es de Dios o no es de Dios. Y no es un ejercicio imaginario, es mirarnos al espejo y preguntarnos, mirándonos a nuestros propios ojos, si esto que nos está pasando es agradable delante de los ojos de Dios o no, si esto tiene que ver con el sentir divino o no tiene nada que ver con el sentir divino. Pero no siempre es fácil darse cuenta, porque a veces los sentimientos están vestidos y cubiertos de otras emociones que impiden que nos demos cuenta. Pero Dios, en su inmensa misericordia, entonces a veces nos dice que nos arrepintamos, nos lleva al reconocimiento de la necesidad de que nos arrepintamos. Una referencia a esta situación está en la Escritura, cuando se narran los hechos de Jonás, cuando Dios llama a Jonás y le dice que vaya a la ciudad de Nínive y le diga a las personas que vivían en esa gran ciudad que se arrepintieran porque sus actos no eran agradables delante de los ojos de Dios, y si no cambiaban, él iba a destruir esa ciudad. Con todos los avatares y todas las alternativas que realizó Jonás a partir de ese mandato, este, cuando Jonás al final puede hablar con los ciudadanos de Nínive, entonces no solo la población, sino también el rey se cubrieron el cuerpo con sílice, se sentaron sobre ceniza. Eran ritos que tenían que ver con el arrepentimiento y básicamente con buscar un agrado de Dios. A partir de esa conversión de ese pueblo, Dios no destruyó esa ciudad. Pero vale entonces primero, creo que este punto, uno, que es necesario que nos demos cuenta. Y si no nos damos cuenta, Dios en su misericordia todavía nos avisa. Y entonces siempre tenemos que andar con el corazón en las manos, con nuestra alma vinculados a través ahora de ese don del Espíritu Santo, para que nos demos cuenta de qué es lo que Dios nos quiere manifestar y lo que Dios nos quiere decir. Porque en honor a la verdad, hay algunas situaciones que acontecen en nuestra vida que no tienen nada que ver con un pecado ni con la relación con Dios, sino que tienen que ver con aquellas decisiones que tomamos y que no se arreglan sino con otras decisiones. A veces cometemos errores que no tienen nada que ver con sentir opuesto al sentir divino, pero esos errores o esas situaciones se solucionan tomando otras decisiones. Pero del pecado no salimos sino a través de la salvación de Dios y del perdón de Dios. Y como requisito para atravesar ese perdón de Dios, pues es necesario el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es ese proceso interior donde, como decíamos, nos tenemos que dar cuenta. Acá el salmista habla de una situación, dice: de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Esa expresión de lo profundo está referida en ese tiempo a la profundidad del agua, también a los lodazales, a los lugares muy profundos, a veces a lugares donde eran arrojadas las personas este, cuando eran castigadas. Y en ese lugar, en esa posición, entonces el salmista suplica por la ayuda de Dios. No importa, nunca es demasiado tarde para arrepentirnos. Lo importante es que vayamos y andamos
y andemos por ese proceso. El culpable pide perdón y el perdón es un acto de Dios, es un acto puro de Dios. Después, la manera en que Dios salva tiene que ver con las distintas épocas. En el antiguo pacto, pues entonces había hechos y actos y sacrificios que se llevaban a cabo para hallar el agrado de Dios, y que confirmaban que tal, el que realizaba esos sacrificios, entonces buscaba la salvación y el agrado de Dios. Por eso estos hombres ahí en Nínive se cubren el cuerpo con cilicio, se sientan sobre ceniza, ayuno, y bueno, para expresar ese arrepentimiento. Pero a partir del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, Jesús se convierte en aquel instrumento a través del cual son perdonados los pecados. Y entonces es necesario esa mirada introspectiva para, para darnos cuenta. No siempre es fácil darse cuenta, porque a veces tenemos y creemos tener razones suficientes que en algún momento esperamos poder explicarle a Dios de por qué no nos arrepentimos de tal o cual cosa. Pero esas cosas no cuentan delante del amado Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Y su gracia y su misericordia son tan grandes. Una vez el apóstol Batista hacía referencia a que en los oficios divinos, cuando participamos de la Santa Cena, puede ser que nuestro corazón, aún después de haber participado del perdón de los pecados y de la comunión con Cristo, nuestro corazón siga reprochándonos. Y no hay cosa más dura, creo, de sobrellevar que el propio reproche. Cuando nosotros, a pesar del perdón y de la misericordia del Padre, no podemos entender y no podemos perdonarnos a nosotros mismos acerca de cómo dejamos de hacer, de decir alguna cosa. Y entonces el apóstol dijo, si tu corazón te reprocha, yo soy más que tu corazón. Y entonces yo que estaba sentado escuchando, dije, pero Padre, tan misericordioso, con tanto amor, nosotros sabemos que Dios nos conoce, pero a veces no sabemos cuánto nos conoce. Y Dios conoce cada cosa de nuestro corazón. También conoce nuestros propios reproches. Y Él nos dice, yo soy más que tu corazón. Pero es necesario que, independientemente del estado en el que nos encontremos, aun cuando a veces por nuestras decisiones o por las cosas que hayamos, o los cursos que hayamos tomado en nuestra vida, estemos en lo profundo de la tristeza, en lo profundo de la soledad, en lo profundo de ese autorreproche, entonces que busquemos la ayuda de Dios, que supliquemos por la salvación, que en este tiempo de gracia es esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él salva, porque Él quiere la salvación de todos los hombres. Y entonces es necesario que como dice aquí en los pensamientos, Dios escucha el pedido de ayuda. Pero ese arrepentimiento no es un hecho pasajero, no es un hecho temporal, sino que cuando nos arrepentimos en serio. Es como decir, Padre, esto no lo puedo hacer más, porque no lo puedo presentar delante de ti. Hermanos, a veces vamos acumulando cosas en nuestra vida, sentimientos y pensamientos, y pensamos que cuando estemos delante del Señor le vamos a explicar por qué llevamos cosas que, que no son agradables delante de sus ojos. Hermanos, Dios perdona el pecado y también sopesa la culpa. Y entonces nuestra posición no tiene otra cosa que tener, que comprender que ese arrepentimiento es el inicio de un nuevo comienzo. Cuando podemos hablar en lo profundo de nuestro corazón con el amado Dios y nos podemos arrepentir, pero ese arrepentimiento sincero, cuando le podemos decir, Padre, no lo hago más, en serio no lo hago más, porque vamos a tener oportunidades de hacerlo de vuelta, porque el tentador también nos conoce y sigue trabajando sobre nuestra alma y nos va a dar la oportunidad para que cometamos actos
que, que después son objeto de nuestro arrepentimiento. Pero de vuelta, empezamos por el principio. Nos miramos en el alma, nos miramos en lo profundo del corazón y nos preguntamos si esto que nos está pasando es de Dios o no es de Dios. En su misericordia, Dios nos ayuda a darnos cuenta. Dios nos va abriendo puertas para que vayamos transitando ese camino de la salida, de eso, de lo muy profundo del sentir de un alma cuando está triste. Hermanos, a veces el arrepentimiento está velado por el enojo, está velado por la confusión, está tapado por otros muchos sentimientos que nos dicen al oído que tenemos derecho para no arrepentirnos. Es más, si tuviéramos la misma oportunidad volveríamos a hacer lo mismo. Pero el arrepentimiento es un paso hacia adelante. Como dijimos, es un nuevo comienzo. Es el instante en que empezamos de vuelta en su misericordia y en su perdón. El amado Dios siempre nos da la oportunidad de empezar de vuelta. Y también podríamos cerrar por un instante los ojos y ver cómo sería nuestra vida cuando seamos capaces de arrepentirnos. El día de arrepentimiento y oración tiene su origen en los tiempos, en la época romana, por ejemplo, cuando había muchas guerras y la gente buscaba clemencia. Eran casi sentimientos públicos de arrepentimiento, donde se realizaban ayunos y oraciones. Y eso fue desarrollándose a través del tiempo. Hoy tenemos un día de arrepentimiento y oración por año, pero no significa que solo un día nos vamos a arrepentir y vamos a orar, sino que esta es una posición de corazón para todos los días, de todos los días, porque esto ennoblece nuestro vínculo con Dios, esa posición de humildad. De vuelta, en su mensaje, Dios salva al pecador que suplica arrepentido por ayuda. Y de vuelta, esa ayuda en el antiguo pacto estaba vinculada a sacrificios para buscar esa salvación de Dios, pero en el nuevo pacto está referido al perdón de Dios. Este, y bueno, que podamos convertir este día de arrepentimiento en oración en una práctica cotidiana este, para, para charlar primero con nuestra propia alma y ver ese don del Espíritu Santo que nos lleva al reconocimiento de aquellas cosas que tenemos que cambiar, porque no nos olvidemos que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, viene a buscar esa semejanza de nuestra alma en nuestro Señor Jesucristo. Con saludos del amado apóstol de distrito, de los apóstoles, de los obispos y de los hermanos, las hermanas, que, que se comunican, que trabajan y que buscan el reencuentro con el altar. Les abrazo en el alma y espero que pronto nos podamos ver.